Buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, Walter, ¿cómo estamos? Bien, aquí en otro episodio más de Relatos del Oculto. Ujú. Pero bueno, antes de meternos en tema, perdón, vamos a recordarle a los oyentes, como siempre, nuestras vías de comunicación. La gente que se quiera comunicar con nosotros, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @ Social Club K. Bueno, hoy vamos a tocar un temita Nos vamos a trasladar hoy sí, además, directamente. sí, un temita que no hemos tocado o lo hemos pasado muy por arriba, que es el tema de los fantasmas. Sí, Fantasmas, aparecidos, espectros, espectros, entidades, como le queramos entidades. llamar. Sí, a ver, y nos vamos a trasladar a la provincia de Corrientes. En un Ujú. ratito vamos a tener una comunicación muy especial y muy bienvenida aquí en el programa. Eh, pero a ver si tiramos, ¿qué son los fantasmas, los espectros, los aparecidos? Entidades no, pues entidades ya es otra cosa. Pero fantasmas, espectros. Yo he leído por ahí que es el alma de las personas, que Ujú. no termina de irse cuando la persona sufre la muerte física. Sí. Como que O no estaba lista todavía para partir. una que no estaba lista y otros que, según dicen por ahí los que estudian estas cosas, entre ellos increíblemente Carl Jung. Ujú. Eh, si bien el hombre era un científico, psicoanalista, uno de los pares de una El de las ramas psicoanálisis. del psicoanálisis, el hombre creía en todas estas cosas. Ujú. De hecho, hay una anécdota bastante particular que dicen que el hombre alquiló una casa supuestamente embrujada justamente para estudiar este tipo de fenómenos. Pero decíamos, por ahí la persona que no estaba preparada para irse, O dejó algo pendiente también. o dejó algún asunto pendiente, y en esos casos, bueno, debería buscar, si es que los tiene en la casa, por ejemplo, que como ya hemos contado algunos casos aquí, Ujú. ver cómo ayudarlos a transicionar Claro, sí, cómo lo de la, ayudamos a terminar de que partan. de la mejor manera posible. Ah, Entre eso podemos contar los poltergeist, sí, o como sería la traducción del alemán, los fantasmas juguetones, los fantasmas ruidosos, sí. que hay infinidad de casos, incluso hay películas que están basadas en hechos reales Ujú. y qué sé yo. Eh, Inclusive yo había contado la experiencia de que yo había vivido en una casa en la que yo Ujú. convivía con mis propios fantasmas, Sí, que sí, sí, era, sí, sí. era una pelea de alemanes todas las noches, gritos hasta que venía el sonido de un estruendo que era como un tiro y después sentía el ruido en un árbol que tenía en el fondo que era un paraíso, que era como que alguien se colgaba o ponía algo de muy fuerte peso en una soga. Se Ujú. sentía constantemente eso. Todos los días a la misma hora era la misma frecuencia. Primero me respetaron, hasta que como que habrán agarrado confianza y después ya se empezaron a mostrar, así que bueno, pero uno es bicho de costumbre y se va adaptando. Sí, no sé si la cuestión es adaptarse o buscar a alguien idóneo como Claro. para ayudar en esas cosas, ¿no? Pero traje, ¿eh? No es que me quedé con la duda. Traje un sacerdote, lo brindé misa, vino mi madre de Corrientes a limpiar la casa, no pudo, así que, bueno, ahí quedó. Bueno, No sé cómo vivirán ahora ahí. de todas maneras, llamando a un sacerdote, por ejemplo, se dice por ahí que el sacerdote tiene que tener el don del Sí, exorcismo. sí, O sí, sea, sí, sí, sí. a ver, como que no alcanza solamente con estudiar el tema, Ujú. o sea, instruirse teóricamente, sino tener ya una predisposición natural Ujú. para hacer este tipo de cosas. Ya Claro. sabés que, por ejemplo, una de las cosas que se enseña dentro de la demonología en el Vaticano es justamente el exorcismo. Ujú.
El ritual romano. El Es lo ritual. que vamos a El decir ritual que romano. ese es el que se estudia. Ujú. Bueno, vamos a decirle a los chicos de la consola entonces si nos podemos comunicar con nuestro invitado. Sí, ahora hoy me están haciendo señas que ya enseguida Bueno, viene la comunicación. De todas maneras, hemos escuchado aquí algunas experiencias, hemos narrado algunas experiencias y como siempre vamos a recomendar una película. dale, ¿cuál te parece? Hay una película que está en YouTube, subtitulada, está con el sonido original, que se llama La Casa de las Ánimas Perdidas, Ajá, que según dicen está basada en un caso real. Que no solo había, por eso te hice al principio la distinción entre fantasmas y entidades, sí. porque según sacerdotes que han hecho, creo que practicaron algo así como 3 o 4 exorcismos en la casa, más el famoso matrimonio Warren, que decía que no solamente había almas atrapadas de personas comunes que simplemente no habían trascendido, sino que había entidades demoníacas también. Esa está en YouTube Sí. con el sonido original. Se llama La Casa de las Ánimas Perdidas. Sí, sí, sí. Incluso hay un libro escrito al respecto. Te digo que es muy, muy interesante de mirar. La y vamos es- a mirar esta noche con este frío. y es inquietante, te digo. Es inquietante, porque está muy bien hecha. Muy, muy sí, bien hecha. La película que a mí me llevó a tocar y me llevó a todo este tipo de planteo es la película Los Otros. Ajá, La de Nicole sí. Kidman, La de porque Nicole yo Kidman. creo que estamos muchas veces atrapados en distintas capas, Ujú. con distintos tipos de fantasmas, viene a ser, o espíritus, de distintas épocas, donde estamos todo el tiempo conviviendo con ellos. Bueno, creo que ahí tenemos la comunicación. Bueno, Contanos un poco quién es el invitado de esta noche. el invitado especial de la noche se llama Francisco Villagrán. Ujú. Buenas noches, Francisco. ¿Estás del otro lado? Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí con Walter. ¿Cómo está, Francisco? Bien, perfecto. Estamos a la espera. Estamos en este plano, vamos a decir. Sí, para aclarar. Sí, sí. ¿Qué nos podés agregar acerca de los espíritus y fantasmas? Uf, es mucho. De Corriente, por ejemplo, tenemos para elegir. Sí, para ser dulce. Sí. Dado que es una ciudad muy antigua. Corriente tiene más de 400 años, así que imagínate vos, Sí. casas antiguas, todos Sí. giran alrededor de la, por ejemplo, donde es actualmente la jefatura de policía. Sí. Alrededor está el rectorado, la casa de gobierno, todo Sí. eso son zonas de fantasmas. Esa es la manzana 1, vamos a decir, de prolifera. Corrientes, claro. Sí, sí, hay mucho en todos lados. Ujú. Hay muchos, algunos se destacan Sí, por algunos casos que han ocurrido, por ejemplo, el famoso del diario del Sanatorio Litoral, ajá, que ahí todo fue una especie de, que se armó sin querer, la familia Pampín Meave, sí. Dicen que es la familia maldita, los Pampín. sí, dicen así, bueno, Ujú. pareciera que los hechos le dan la razón a los que opinan así. Sí, Se iban a casar allá por 1922 Fernando Pampín y Ana María Meave, sí, dos de las familias más emblemáticas de Corrientes, ¿no? claro. y que eran muy tenidas en cuenta y respetadas, ¿no? Se casaron en la iglesia de la Merced. Sí, Fíjate vos, después de eso hacen la fiesta en la casa de los Pampín ujú. y deciden viajar después a Posadas. ¿La casa de los Pampín es donde es ahora el sanatorio o la casa de la familia Pampín? Sanatorio Litoral, Ajá. ex Ex sanatorio litoral, Sí, perdón. que está entre 25 de mayo entre Rioja y San Juan. Sí, a una cuadra por ahí de la casa de gobierno, ¿no? Sí, cuadra y media, más Claro, o menos. Sí, sí. Sí, así. Bueno, ellos se casan, tienen la fiesta, después viajan a Posada, pero hay 2 o 3 hechos que marcan el casamiento. Sí. Llovió torrencialmente esa noche.
Y dicen la leyenda que los matrimonios consumados en día de lluvia no tienen por lo general un buen resultado. Ah, no me digas. Eso es lo que... Bueno, eso es una. Y otra, cuando ellos terminan la fiesta, quieren irse a la casa de los Pampinos a pasar la noche para viajar después a Posada. Ajá. Agarran la llave y no pueden entrar porque se equivocaron y agarraron la llave del panteón de la familia. De la bóveda. Del Entraron allá. Un mal augurio. Bueno, segundo mal augurio. Segundo mal augurio. Bueno, y ellos viajan con la intención de pasar la luna de miel en los Cataratas, en el Hotel Cataratas viajan, sí. En el vapor Villafranca. Ajá. Que viajó, eso pasó el día 4 de junio de 1922. Sí. Ocurrió todo. Ellos viajan, 120 pasajeros, 30 tripulantes, y bueno, eso fue, 3 a las 13 horas salen de Posada rumbo a Catarata, y bueno, ahí comienza todo. A la noche, uno de los encargados del cuidado de la nave siente un olor penetrante y fuerte, y no tiene mejor idea que agarrar un farol de querosén y se va y se mete en donde había más o menos miles de litros de nafta que iban destinados al Hotel Cataratas. Claro. ¿Pero no estaba prohibido llevar la nafta en esa época? No, en esa época no. Iban llevando pasajeros y nafta, fíjate. En el medio del río. En el medio del río. Y justo en un lugar donde tenía unos 300 metros de angosto del río, ahí se produce y cuando entra este hombre ahí, con el farol se produce la combustión, con el gas que había seguramente en el aire, y explota todos los tanques de nafta, todo vuelo, todo. Bueno, te la hago corta, en general hubieron más o menos 76 muertos. Una especie de Titanic correntino. Sí. 76 muertos. Bueno, entre esos muertos estaban la familia Pampín, Fernando Pampín, la mujer, la recién casada, la esposa, Ana María Meave, una hermana de esta y una prima que también viajaban para acompañarla. Claro, era la costumbre de la época. Sí, exactamente. Y bueno, y pasa eso y no podían escaparse porque encima del agua se había formado una especie de película de fuego, con todo lo que se había derramado el combustible, y no podían pasar. Por más que sepa nadar ahí abajo, Pampín era muy buen nadador. Sí. Y él se quedó para salvar a su familia y le costó la vida también eso. Murieron todos. Cuando la noticia llega a Corrientes, todos se impactan conmocionados acá. Un barco de la gobernación va a buscarlos hasta Paso de la Patria cuando traen los cuerpos de la familia Pampín. ¿Es posible, nunca se usó? Te hago una consulta. ¿Es posible que el cuerpo de Pampín no se podía encontrar y se manifiesta a través de un sueño diciendo dónde estaba? ¿O eso es leyenda urbana? Debe ser una leyenda. Sí, algo escuché, pero no hay un firme fundamento para decir que fue así. Ajá. Lo que sí sé es que le costó mucho identificarlo, estaba muy quemado. Claro. Sí, eso sí. Bueno, y cuando vuelven acá, fíjate todas las vueltas a la vida. Sí. Ellos se habían casado en la iglesia de la Merced. Sí. Al poco tiempo vuelven a la iglesia de la Merced para la misa de cuerpo presente, la misa de despedida ya, en la misma iglesia. Claro. Más o menos unas 10.000 personas, dice que estaban esperando en el puerto para acompañarlo hasta la iglesia y después al cementerio, a la familia Pampín. Como que todo Corrientes quedó de luto. Sí, más o menos. Y ellos, los padres habían mandado a construir un edificio enorme para ellos, para que habiten ellos y toda la familia, más o menos, tipo hotel más o menos. Claro, un petit hotel. Sí, y eso nunca fue usado como familiarmente. Después se alquiló, fue mucho tiempo sanatorio del litoral también. Sí. Hasta que empezaron a suceder cosas raras. Se veía el espíritu de una novia doliente que todas las noches se transitaba por los pasillos de este edificio, como llorando, con la cabeza agacha. Pero la novia nunca, que yo sepa, no apareció nunca el marido, Pampín. Claro, esa es la famosa dama de blanco que se conoce en Corrientes. Que se la ve. Hasta actualmente sí. Sí, se la ve habitualmente, ya la gente está tan acostumbrada
Ujú. Atraviesa una manzana y sale por la calle Salta, Claro, y sale por la otra calle, y alrededor de todas esas manzanas hay muchos casos de cementerios, de cuerpos que han claro. aparecido ahí. Hecho muy impactante, ¿no? Porque era la parte que era el jardín, creo que llegaba casi hasta la calle, a la calle Quintana, ¿no? Sí, toda la vuelta prácticamente, Sí, sí, ¿sí? sí. Y no nos olvidemos que toda esa zona, en los comienzos de Corrientes, todo era cementerio esa zona. Claro, Donde cementerio era jesuita. sí, todo Ujú. alrededor, porque antes se estilaba que en las iglesias enterraban a los sacerdotes que morían, los curas, lo enterraban ahí nomás en los patios de la iglesia. Claro, Y con el tiempo, eso fue variando, por supuesto. Hasta que en sí, 1879, 80, se produce la epidemia de fiebre amarilla en Corrientes. claro. Y ahí se ven obligados a cambiar cementerio. Ujú. La Plaza de la Cruz, la Iglesia de la Cruz, toda esa zona. Claro, Habitualmente, hasta hoy hay apariciones. Yo te sí, cuento una cosa que me pasó personalmente, no es que me contaron. claro. Yo trabajaba en el diario Litoral en 1995 y me quedé a hacer una cobertura de la Copa Libertadores para hacer el cierre del partido. Me quedé tarde. Volví tarde, más o menos 23, 30, más o menos. Un día de junio era, Ujú. curiosamente. Llovinaba, estaba feo el tiempo. Y al pasar por la Plaza de la Cruz y la esquina de Belgrano Sí, y Buenos Aires, te ubicás ahí a la vuelta sí, donde sí, era tu sí, casa. sí. Belgrano, Buenos Aires. Miro hacia mi izquierda, todo estaba desolado, tranquilo, y veo una mujer, un vestido largo, parada frente a la iglesia, quieta. Ajá, Me llamó la atención, y miro, vuelvo a mirar, y se dio cuenta, parece que la estaba mirando, y ahí ella me mira. En ese momento sentí como un escalofrío, yo más o menos, y dije, no, esto es fantasma, me quedé quieto ahí. Y la mujer ujú. agachó la cabeza, yo pensé, ¿estará rezando, una promesa o qué? Para que Claro, esté a esa hora de la noche sola ahí. sí. Y bueno, sigo mirando y la mujer comienza a caminar. En realidad no caminaba, sino que se desplazaba. Ajá, Atravesó la reja de la iglesia, se sí, metió a la puerta del mismo del templo y ahí claro. desapareció. Ah, Y yo me pero... quedé temblando, mirando. Y sí, encima tenía que seguir hasta tu casa, que es ahí a la vuelta. No, ya no tenía miedo, ya estaba ya. Sí, Tuve bueno, temor un poco, pero me llamó la atención. Y sí, después me contaron que no era la primera vez, había sido varias veces que pasó eso ahí. Nada más claro, que esta vez tuve yo la suerte de verlo en directo. pero qué fantástico. Después me Francisco, enteré con el tiempo que frente ahí al Domingo Sabio, que está ahí por calle Buenos Sí, Aires, sí. bueno, ahí vivía una familia allá por el 1800, que era una familia muy rica. Y la Sí. empleada de esta familia tenía un hijo y que la conoció a la hija de esta familia. Una Ah, especie de Montesco y Capuleto en esa época, ujú, para que no siga creciendo el romance o el amor entre la pareja. Los padres de la chica le dijeron a la empleada que lo haga desaparecer al chico, ujú. que lo mande a estudiar a Buenos Aires, que él le iba a pagar todo, y bueno, y así hicieron, se perdió. La chica de un día para otro se quedó sin su novio. Con el Sí. tiempo ella se enteró de la jugarreta que le hicieron los padres, y entonces se enojó mucho, y se fue a Buenos Aires, y dicen que ahí se metió de monja en un convento. Ujú. Yo no sé si se mató, se ahorcó o qué pasó. Sí. Y esa sería la mujer de blanco que suele verse cada tanto ahí. Ajá. ¿Alguna pregunta, Walter? sí, Francisco, Sí, hay una cosa con la que me quedé colgado, o sea, venía escuchando estas dos historias, sí. pero hay una cosa con la que me quedé colgado. Vos dijiste al principio Ujú, que este matrimonio que se había casado y que tuvieron esa desgracia sí, en el barco, sí, se casaron en una noche de lluvia sí, o en un día sí, de lluvia. sí, ¿Por qué la lluvia es mal augurio? Porque yo tenía entendido lo contrario. sí. No, esa es la creencia popular. Ajá. Matrimonio que se hace el día de lluvia, ¿no? Por eso cuando hay algo así, ya están, la gente comenta, ¿viste? Pero a veces se cumple, a veces no, ¿viste? Ujú. Es como dice Gustavo, una leyenda urbana, es una tradición a veces que viene, no sabemos de Claro. dónde. Ujú. Ujú. Sí, así Eh, es. pero yo tenía entendido Mm, como que hay como una segunda historia con respecto a la dama de blanco del sí, sanatorio,
que los Pampín, ellos eran traficantes de esclavos, los vendedores de esclavos, ¿no es cierto? Sí, puede ser, sí, sí. Y que en el patio de la casa ellos tenían como un lote de esclavos de distintos tipos de tribus que llevaban, y estaban los más salvajes, los menos salvajes, y algunas mujeres eran sometidas a esclavitud sexual. Sí. Entonces, le traían del Chaco. Claro, traían del Chaco. Del Chaco y de Empedrado. Sí, entonces los espíritus de esas mujeres son las que andan todavía. Son las que están ahí, que por ahí no es solamente esta mujer. No. Creo que se había hecho un espíritu, habían traído un exorcista, ¿no es cierto? Sí. Para limpiar, para liberar de energía negativa a toda la zona. Claro. No fue positivo. Claro, creo que habían traído chamanes, brujos, todo de misión, del Chaco. De toda la zona. Claro, pero todos juntos estuvieron en esa vuelta. No, venían de 1 o 2 a veces. De alotes. Sí, pero ninguno tuvo éxito. Claro. Lo que sí lograron contactar, y lo que me decís vos, que era, había muchos espíritus de esclavos que murieron ahí encadenados. Sí. Inclusive creo que encontraron en el fondo de la mansión, encontraron como una tapa, y ahí cuando bajaron encontraron todos los restos de los cadáveres con estas argollas donde se pendían de los brazos, ¿no? Bueno, todo eso se tapó. Si se hizo alguna investigación alguna vez, se tapó todo. Quedó nada más que la leyenda urbana, lo que pasó con el matrimonio, pero no se fue más allá, averiguando qué pasó, por qué la familia tiene esta maldición encima. Es decir, que todos los espíritus que ellos mataron o tenían cautivos se están vengando en cierta forma, porque todavía andan dando vueltas. Hasta hoy hay gente que ve cosas en la misma plaza 25 de Mayo, en la gobernación. Sí. Hay de todo, en las oficinas de la Casa de Gobierno se abren y se cierran las puertas. En la legislatura se prenden también. Las luces. En la legislatura también. Sí, toda esa zona, el rectorado, la legislatura, el Teatro Vera, toda esa zona, las manzanas aledañas. Hasta hoy. ¿Y esto sigue alcanzando a todos los descendientes hasta ahora? Hasta ahora sí. Lentamente parece que va desapareciendo, pero igual, cada tanto hay algo que llama la atención. Bueno, y esa vuelta que trajeron toda esta especie de chamanes, brujos, curadores, exorcistas, creo que el sacerdote era uno de un sacerdote de San Cosme, ¿puede ser? ¿O no? Sí, de varias partes vinieron, sí. Había el sacerdote, te digo. Sí, había uno que era el salesiano también. Ah, ese no sabía. Porque resulta que no cualquiera puede ser exorcista, tiene que ser autorizado por el obispo, arzobispo, para hacer el exorcismo. Sí. Ese era un proceso que había que cumplir sí o sí. No obstante, igual no pasó nada, por un tiempo se aliviaba, pero después volvían a aparecer. Y hasta hoy siguen apareciendo cada tanto figuras fantasmagóricas, se sienten voces, risas, llantos. No, hay de todo, Aquel que puede venir y grabar se va a hacer un picnic. Sí, yo creo que el doctor Galeana había contado en uno de sus libros sobre mitos y leyendas de Corrientes, como que la dama de blanco inclusive solía pasar paredes y terminaba dentro de las paredes de su casa. Por supuesto. Sí, en el fondo de su casa. Sí. Al atardecer siempre aparecía ahí, porque estaba en la misma manzana. Claro. Separada por el muro nomás. Sí. Y él, bueno, dice que él ya se acostumbró directamente a convivir con este fantasma. Bueno, él cuando reformó su casa hizo un muro ahí, y dentro del muro encontraron los restos del cuerpo de una criatura. Claro. Y no sabía qué hacer, entonces le dijeron los obreros, doctor, ¿qué hacemos con esto? Si llamamos a la policía, van a suspender todo, dejaron como estaban, y quedó ahí. Y hasta ahora queda ahí habrá quedado el cuerpo del chico en los restos. Sí, creo que tiene 300 años los restos que habían encontrado. Sí, hay de todo. Sí, de la época de la conquista, todo, y de la época del tráfico de esclavos, como llegó también ahí. Claro. Se junta todo, y por eso hay una ensalada de cuerpo, que todos estaban en la iglesia de la Cruz y en la plaza de la Cruz.
Sí. Cuando viene la epidemia de fiebre amarilla colapsó todo y tuvieron que llevar al actual cementerio San Juan Bautista, donde están ahora, que ya está también resultando chico. Y eso lo están solucionando con la cremación. Claro. Vamos a decir que la gente que se quiera comunicar con nosotros, sobre todo en esta charla tan interesante, que la van a través de la línea del WhatsApp al 3758-52-381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Francisco. Hay muchísimo para hablar de esto. Es para sentarse a hablar, pero largo y tendido, ¿no? Sí, Porque, mira, justamente, vos sabés que estábamos hablando fuera de aire antes que empiece el programa con Gustavo. Tradicionalmente la provincia de Corrientes es tierra de leyendas, pero por montones, ¿no? O sea, leyendas, relatos reales, qué sé hay de yo. todo. Contame algunos de los más famosos, aparte de estos que venías relatando ahora, ¿no? Yo de mi colegio. De aparecidos, sí, fantasmas, está. El del Colegio Nacional, por ejemplo, el rector es Fitzsimon. Fitzsimon fue un rector muy querido ahí. Él y la esposa estuvieron peleando palmo a palmo contra la epidemia de fiebre amarilla. Uh-huh. Y ellos, los dos murieron ahí, con fiebre amarilla. En el colegio. Se contagiaron. Y después que él murió, se dice que hasta hoy se suele escuchar que suena el piano, que tocan las campanas, pasos y voces y risas y conversaciones así en las noches oscuras, especialmente en la noche de otoño-invierno, donde más aparentemente se presenta, ¿no? Sí. Eso fue uno de los tantos. Era parte de la casa del rector atrás, ¿no es cierto? Sí, que vivía atrás, tenían aparte, sí, una especie de dormitorio grande ahí. Claro. Una casa grande, separado del colegio. Sí. Bueno, todo eso, toda esa zona es zona de cementerio, zona de mucho sufrimiento, porque había hospital también ahí. Un hospital de sangre. En la guerra de la Triple Alianza, también cerca ahí donde es hoy el hotel que está ahí sobre la costanera. Uh-huh. Bueno, ahí aparecen cosas, el turismo. ¿En el turismo aparece? Sí, por supuesto. Me acuerdo una vez que vino Racing a jugar, te hablo ya año 93, 94, vino a jugar Racing con Mandy y lo alojaron en el hotel a los jugadores. Y uno de los jugadores salió de la pieza corriendo, asustado, diciéndole al conserje que me cambien ya de la habitación, no quiero estar más acá. Y, ¿qué le pasó? Le pregunto. No, había un hombre sentado en la cama que me miraba y yo quise hablarle y desapareció. Así. Y bueno, cosas como esa hay cientos de casos que han ocurrido. Puede haber uno se entera de rebote, ¿no? Pero han ocurrido y siguen ocurriendo. Sí. Actualmente el hotel ahora está modificado, todo más modernizado. Pero los entes y los espíritus todavía siguen dando vueltas. Están ahí. Sí. Bueno, vos hablabas de la guerra de la Triple Alianza. Sí. Sabrás que acá en Apóstoles ocurrió también la batalla de Apóstoles, sí. un 2 de julio, así que se dice que por aquí también andan algunos andan perdidos. Algún espíritu perdido de algún soldado. Es factible que sí, porque hubo, por ejemplo, en la Punta Mitre, acá cerca del club de regatas en Corrientes, se hizo la batalla justamente ahí, una de las batallas más importantes, y hubieron muchos muertos y quedaron allí, no sabemos dónde, porque después el río se lo llevó, quedaron todos mal enterrados. En la parte que se llama la batería en Corrientes. Claro, en Corrientes, sí, la punta de la batería. Donde está hay una estatua, una escultura ahí adelante. Exacto. Vienen de una punta, sí. Donde y siguen pasando cosas. Las cautivas. Claro, ahí también ya entra la parte de las cautivas. Y fíjate vos que al sur de regata le dicen los fantasmas. Sí. Le dicen los fantasmas, esa es la denominación que tienen, ¿verdad? Porque de noche siempre se veía como figuras andando en la zona, ¿verdad? Dice que entonces le decían regata el equipo fantasma. Incluso se veían como, sí, claro, incluso se veían como batallones desfilando o como
en el frío de la zona, Sí. se ve como que van caminando, desfilando. Sí. El ejército paraguayo era, ¿no? Claro, Es lo que se ve. que invadió Corrientes. Claro, es lo que se ve. Y Sí, después dice que estuvo, cuando murieron los argentinos los tiraban al río y a los paraguayos los dejaban ahí arriba. sí. No, ya había una especie de discriminación allí y bueno, Claro, con el tiempo eso se fue, nunca más se supo qué pasó. Muchos claro. que habrán quedado para siempre ahí todavía, Sí, que sí, cada sí. tanto se hacen ver. Claro, y los barcos esos que están al costado del puerto, esos son barcos, no son tan de la guerra, ¿no? No, eso ya prácticamente no existe más. Claro, Sacaron porque todo. estaban Sí, esos armazones de barcos sí, ya antiguos, viejo. ya no son de la No, guerra. no. Eso no. Eran barcos comunes, ¿viste? Pero que con el tiempo fueron quedando y Claro, ahora los últimos gobiernos se los sacó. Se los fue desguazando y lo sacaron ahí. Ahora está todo mucho más lindo para ver, ¿viste? bueno, ¿y del cementerio qué sabes? ¿Qué podemos contar? ¿Alguna San Juan historia? Bautista. Sí. Bueno, San Juan Bautista nació justamente, como te decía, cuando la epidemia de fiebre amarilla, que comenzaron a llevar todos los cuerpos ahí porque no había lugar. Ujú. Hacían fosas comunes y ahí enterraban 20 o 30 cuerpos, uno arriba del otro. Sí. No había lugar, entonces se habilitó el San Juan Bautista. Ujú. Y en San Juan Bautista hay un lugar que se llama la Cruz Mayor, donde normalmente se hacen las ceremonias ahí. Y Sí. hay muchos panteones, muchas tumbas y nichos, arquitectónicamente muy buenos, lindos para ver. Claro. Viene gente que estudia eso y saca fotos, hace investigaciones, Tiene un y estilo de también hay, Recoleta, pero versión litoral. sí, más o menos, Sí. hay de todo. En una se veía, dicen, un caballero vestido a la usanza española que andaba caminando por ahí, se iba hacia la Cruz Mayor y ahí se perdía. Sí. También están los fantasmas de varias familias conocidas que fueron ahí enterradas y después nunca más se supo y quedaron sin visitarlo durante años y se ve que cada tanto aparece alguien por ahí y Sí. deja unas flores Ujú. y el día ese que dejan las flores se ve ahí una figura, parece que se reviviera algo dando vuelta en esa zona. No, el cementerio ese tiene más o menos 200 y pico de años Sí. y más, Sí. hay mucho. Sí. Ujú. Bueno, Hay Francis, muchísimo para hablar del tema, pero vamos a tener que seleccionar 2 o 3 historias bien fuertes, porque si no vamos a andar ahí. claro, El que deambulando. puede ir ahí al cementerio y ver realmente que le interesa la temática, hay muchísimo. Cada tumba o mausoleo tiene su historia. Claro. Claro, Muchos con eso, mármol. ujú, Por mira, ejemplo, hubo Sí. un caso en que una familia muy conocida, Sí, los que vienen ahí por Salta. no sé si es así. Bueno, lo que sé que similar a lo que ocurrió en Buenos Aires también allí en la Recoleta con una mujer que fue enterrada viva. Sí, Bueno, acá dice que el cuidador del cementerio la Camaceres. sintió la noche ruido y fue a mirar el otro día temprano y encontró el cajón en el suelo, el que cayó. Ajá. Entonces avisó a la familia que el cajón cayó o lo quisieron robar, entonces vinieron a ver, abren el cajón. Había muerto hace 2 días, 3, Sí. y encontraron que el cuerpo estaba dado vuelta, no boca Catalepsia. arriba, sino boca abajo, Ujú. todo arañado, que se ve que golpeó porque quiso salir. Claro, del julepe, Imagínate imagínate. la desesperación de encontrarte así. Catalepsia. Y ahí murió no en sé, serio ya. no sé si vos recordás que acá hubo un conductor de televisión bastante famoso en Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, Sí. que también dicen que le pasó lo mismo, que era Héctor Coire. Sí. No sé si vos te acordás de él. Me acuerdo, sí, más vale. Sí, me acuerdo. Que también cuando fueron o sea, cuando pasaron determinada cantidad de años, Sí. fueron a exhumar los restos Sí, estaba dado vuelta. y estaba dado vuelta dentro del cajón. Por eso inclusive en una época Ujú. en Inglaterra se había puesto de moda Ujú. poner ¿La campanita? un dispositivo con una campana, Sí. porque Sí. había habido muchos casos así de catalepsia Sí, claro, o, sí. o catatonia, ese tipo de cosas. Una muerte aparente. Claro, enterraban y resulta que estaban vivos. Entonces habían ideado
todo este sistema de poner un tirador dentro del ataúd con una campana hacia afuera. Ajá. Para que suene, para que tire. Sí. Claro. Sí, no, acá pasó también en Buenos Aires, me acuerdo, ¿te acordás de la firma Gat y Chávez? Sí, Sí, cómo no. sí, sí. Bueno, Gat era uno y Chávez otro. Ujú. Gat era un extranjero y Ujú. él tenía miedo de morir y que le pase eso. Entonces cuando él muere, hace que le coloquen en el cajón una campanita para que nunca pasó nada, por supuesto. Pero hubo acá casos así. Catalepsia es una muerte aparente que lo Claro. cierran y después revive adentro. Después Claro. salió la ley Sarmiento que exigía que se lo vele por lo menos 30 horas al difunto Sí, antes de enterrarlo. sí. Pero eso, lo de la ley Sarmiento, es como consecuencia de lo de la chica Cambaceres, de Rufina Sí, Cambaceres. Rufina Camaceres, claro. Porque Que le es pasó famoso. a ella y la madre le enterró a las 2 horas Sí, y ella se despertó a la noche. Dios mío. No sabía dónde estaba ni nada. sí, Estaba perdida. Sí. Y bueno, y eso también es un espíritu errante que está ahí en el... que anda ahí dando vueltas. Que está Sí, dando se lo ve vueltas. cada tanto, así dicen. Sí, sí. Ah, muchísimo. Y Francisco, Sí. has hablado al principio de lo que es el casco, digamos, fundacional de la ciudad de Corrientes. Casco antiguo, sí. ¿Qué otras zonas, no ya de Corrientes Capital, sino de la provincia en general, ocurren este tipo de cosas? O sea, donde más ocurren este tipo de cosas. Y mirá, yo que donde más ocurren hasta la actualidad, creo que en Capital. Pero hay, por ejemplo, en Bellavista, Murucuyá, Mercedes, Montecasero. Cada ciudad tiene su lugar donde ocurren cosas raras, Ujú. pero no relacionadas directamente con la fundación de la ciudad ni con la antigüedad, como en este caso, sino con casos paranormales, podríamos decir comunes, entre comillas, Ajá. de lo que pasa, ¿no? Pero no, hay mucho. En San Roque Hablando del también interior. sabía, en San Roque no sé si sabía de la esquina, la casona en la esquina de la plaza, que no sabían por qué había tanta actividad paranormal y fueron a investigar y era porque había un entierro. Claro. sí, Eso puede también ser, es. Ujú. Hace poco que murió nuestro vecino, vos lo conocías, Río Torto, que vivía en tu cuadra. Sí. Río Torto murió. hace Una casa antigua, 3 antiquísima. años, sí, todavía está así, se está viniendo abajo. No se arregla. Bueno, ese hombre murió y más de una persona lo vio en la ventana. Él solía sentarse siempre en la vereda en una silleta. Claro. Y estaba siempre en la ventana, él mirando. Y una mujer, varias personas, pero una mujer que se animó y fue y le preguntó al hijo. Le digo, ¿cómo anda su papá? Que no lo veo hace rato. Papá ya murió hace ya 5 años. Le dije, no puede ser, si yo la semana pasada pasé y lo vi en la ventana y todavía le dije adiós amigo y él me saludó, adiós. Sí. Casi le da un ataque a la mujer cuando le dijo eso. Sí. Sí, y hay todas esas zonas, hay cosas que sin tener relación directa con la antigüedad de la ciudad son hechos paranormales que se suscitan así, Claro, no encima, hay vuelta. el señor Río Torto era amigo tuyo. Sí, pues no, y el hijo sí, a la vuelta Javier. siempre. Y él me contó que al tiempito que murió, hasta los 2 o 3 meses, él sentía en las piezas al lado donde él dormía los golpes del bastón, que caminaba toda la noche, parece. Tac, Ujú. tac, los golpes del bastón. Después dejaba la luz apagada y amanecía prendida. Claro, porque hicimos una casa enorme. Sí. Enorme. Y vos sabés que él me contaba que en el fondo del patio hay un árbol grande, enorme, Sí. y él veía luces. Claro. Capaz que son entierros, ¿por qué no hace nada? Nunca dijo nada ni hizo hacer nada. Claro, del mismo lado, del otro lado, por la calle Moreno, la casa de la familia Vallejos quedaba con el patio de ellos también Claro, veían sí. luces y un ahorcado, y caminaba el hombre el ahorcado, le veían Sí. sin cabeza en la parte del patio de Río Torto. No, por eso, Claro, y eso y esa no es la parte tan antigua de la ciudad, sino No, que no, más moderna, esta, sí. esta es la parte como Bueno, ya nueva, Y en la relativamente. esquina de Moreno y San Luis, donde hay un edificio grande ahora, Ajá, antes era un la baldío, canchita. una canchita de fútbol, que se jugaba al fútbol, hasta venían circo a veces ahí, me acuerdo. Y bueno, ahí fueron vistas también algunas cosas, pero después me enteré que ese era el cementerio de los suicidas y de los esclavos. Claro, sí. Lo que no podían ser enterrados en el cementerio San Juan Bautista Sí, y lo y que había se mataba discriminación hasta en eso. era ahí. Sí, Sí. exacto.
Y sí, se decía que a los suicidas no les daban la extrema unción ni nada por el estilo, Sí, iban a suelo común, no a suelo lo enterraron consagrado. ahí. Claro, Sí, y exacto. había un tacuaral, no sé si te acuerdas, ahí al Sí, sí, costado, en la misma esquina, que ahí también solían aparecer como negros, sí, personas sí, sí. de De raza color, sí, sí, negra, sí. y crujiendo de noche, llorando fuerte, y se sentía cuando vos pasabas por ahí, dice que Sí, varias personas lo vieron. Entonces era co- porque era cementerio de esclavos. sí, sí. Ujú. Ahí, claro, viene en la misma cuadra. Claro, al fondo, en la Sí, familia, no me acuerdo, no me pidió la familia esa, que había un tacuaral gigante, porque en sí, realidad en Corrientes todas las manzanas en el medio eran como espacios comunes Ujú. que sí, son para jardines, para... claro, sí. eh, sí, Y dicen que en los tacuarales y en la zona donde hay bananales son los lugares donde habitualmente andan los espíritus y sí, los duendes también. ujú, sí, 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 Dicen, sí, 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 es así, así es es. así. Bueno, Francisco, te No, agradecemos desde ya la comunicación un gusto haber hablado con y ustedes. bueno, como siempre, un placer Bueno, y estamos en contacto. aprendemos mucho No, de las enseñanzas que nos deja. La próxima vuelta vamos a no. seleccionar otros temas. Bueno, ¿cómo no? Estamos. Dale, Muy bien. muchas Dale, gracias. dale Francisco, te mandamos un Buenas noches. abrazo. Te Hasta mandamos un luego. Igualmente a abrazo de ustedes. acá de Adiós. Apóstoles. Y bueno, ojalá en algún momento nos podamos sentar frente a frente para charlar de estas cosas. Sí, hay muchísimo. ¿Cómo que no? Bueno, Tenés tu programa de radio todavía? No, este año me estoy dedicando a hacer el libro de misterios, Ah, misterio corriente, bueno, ovnis y fenómenos paranormales en Corrientes. Estoy perfecto, trabajando en ese libro. A ver bien. si para fin perfecto. de año puedo sacarlo. Bueno, Hacenos saber cuando lo hagas. No, por dale, supuesto, sí. dale. Te va a Bueno, enterar. Dale. hasta Bueno, luego, nos vemos. muchas gracias. Gracias, Gracias a vos. gracias a vos, Adiós. Francisco. A ver, cierto o no, realidad, fantasía. A ver qué opinas vos, Gustavo. Dime. Viste que estábamos hablando de apariciones de espíritus y qué sé yo. ¿Vos considerás que cualquiera está en condiciones de experimentar estos fenómenos? No, yo creo que tiene que haber cierta predisposición, cierta apertura en la persona para poder llegar a contactar o llegar a ver. Es bastante difícil para mí que cualquiera pueda llegar a percibir la energía de otro. Porque mira, esto se enlaza un poquito con lo que hablábamos en los primeros programas, Ujú. de que, perdón, de que no, que estos casos, este tipo de casos, no hablemos de ovnis ni nada por el estilo, ¿no? Sino de estas cuestiones espirituales. Hay cada vez más, yo estoy leyendo cada vez más o me entero que hay cada vez más casos y ese tipo de cosas. Y esto decía, se enlaza un poco con lo que hablábamos por allá por los primeros programas, que es como que está habiendo una especie de evolución a nivel espiritual de la gente. No toda, Claro. y no muy rápido, pero sí indudablemente yo creo que estamos al borde de dar un salto hacia adelante. Yo creo que antes la gente no se animaba a hablar de este tipo de temas y ahora es como que hay un boom porque hay un reconocimiento de que están y forman parte de nuestra vida cotidiana. eh, Hablar de fantasmas, casa con fantasmas o apariciones, que antes directamente era el que hablaba, ese no, ahí está la loquita, Está loco, sí. Sí, sí, el sí, loquito, sí, sí. entonces no hablaban de nada. Entonces ahora al poder hablar, poder manifestar, el de al lado también le estaba pasando lo mismo y al otro también lo mismo y ya el común de la gente ya lo asumió como que es algo Claro, más natural de lo que uno pensaba. pero en cierta forma también hay un poco más de, a ver, ¿cómo se puede decir? O sea, yo lo puedo publicar Sí. en una red social bajo un nombre falso, entonces es como que hay una especie de secretismo, sigue Sí, habiendo, en cuanto al que lo expresa, claro. pero no secretismo en cuanto a los casos, Ujú, sí. porque casos yo vengo leyendo, pero cualquier cantidad y cada vez más.
Sí, Cada vez cada más. vez Vos más. vos no sabés, te pones Juan Pérez, viste, qué sé yo, pero vos no sabés si es Juan Pérez. Claro, claro. Pero que sí, yo Pero está creo bueno que hayamos naturalizado esto. yo creo que estamos ahora Y al borde. más cerca de un pequeñito salto evolutivo Sí, en lo que es sí, la conciencia humana. exactamente. Por lo menos me gusta creer eso, ¿no? Igual, falta mucho, Ujú, sí. falta mucho todavía. Voy a contar una pequeña historia para ir terminando el tema, Venga. de que no solamente las personas son las que reencarnan. Estaba una persona, había muerto su perrito de muchos años, como 14 15 años vivió con el señor, vivía con su matrimonio y estaba sentado en el patio extrañando mucho al perro. El perro había padecido una enfermedad terminal y estaba leyendo el diario y de repente la costumbre del perrito era venir y subírsele en las piernas. Y entonces siente como su patita fría mientras leía el diario y siente, él baja el diario y le encuentra a su perro. Y el perro estaba ahí, se pudo manifestar. Ujú. Era como que le vino a avisar que donde estaba bien. Y ahí corrió hacia el lugar donde estaba y se desvaneció en el lugar donde le habían hecho el entierro. Así que ellos también. Bueno, convengamos que los animales siempre fueron mucho más perceptivos que nosotros. Claro, este era un perrito Ujú. común, Sí, pero también tienen espíritu, también se comunican, también están alrededor nuestro, o sea, no solamente somos nosotros. pero yo no tengo ninguna duda de que los animales tienen espíritu. Claro. Por ahí no como nosotros entendemos el espíritu, Ujú. pero que lo tienen, lo tienen. Y se pudo manifestar. Ujú. Imagínate el amor que le tenía a su papá humano, que se pudo llegar a mostrar cómo era Eli para avisar que estaba bien, que dejé de llorarlo. Y nunca más lo lloró. Ujú. Los gatos lo mismo, Ujú. sobre todo los gatos negros. Viste que está Yo esta tengo, superstición que el gato sí, negro trae mala suerte. No, 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 al contrario. Según dicen y según ya viene, vos sabés que en el antiguo Egipto los gatos eran animales sagrados, claro, que inclusive los momificaban y los enterraban junto con los faraones. sí. Eh, Aleja todas las plagas, Se dicen que dicen los que los gatos. gatos negros son los mejores protectores del hogar. Ajá, Si un gato negro se aparece en tu casa es porque te eligió y porque vos lo estás necesitando. Al exactamente. menos eso es lo que dicen por ahí en los círculos esotéricos. Yo no sé si están esotéricos, pues yo creo que es verdad. Sí. Pues yo tuve dos gatos negros. Ujú. Estuvieron conmigo un tiempo y después desaparecieron. Simplemente desaparecieron. Yo tuve dos gatos blancos, angora, de ojos azules los dos, desaparecieron los dos gatos blancos y me aparecieron dos gatos negros. Ujú. Parecen Porque, panteras. porque se dice que aparecen cuando vos los necesitas. Sí, sí. Y mueren para evitarte un mal mayor. Y no mueren, Bueno. desaparecen, se lo llevan. Ah, sí. Es como que se lo llevan. Ah, eso no O sea, sabía. el gato... a ver, hay una frase que yo he leído alguna vez, por ejemplo, los gatos en general tienen una muerte violenta. Sí. Es muy raro que un gato muera de viejo. Ujú. Es muy, muy raro. Cuando un gato muere es o por una enfermedad muy grave Ujú. o por una pelea con un perro, una cosa así, una muerte violenta. Por eso decían que los gatos son animales que están fuera de la ley. Claro. Que viven y mueren fuera de la ley. Pero a la vez son los mejores protectores que hay Sí. a nivel espiritual. El perro es más físico, es una cosa más física. El perro, si te ve en peligro, no va a dudar, según qué perro, por supuesto, también, ¿no? Sí. Pero el perro no va a dudar en defenderte, e incluso si eso le cuesta la vida, o sea, es más físico. Claro. El gato no. El gato es capaz de ver cosas que nosotros no vemos. Por eso a veces, no sé si habrás observado que me dijiste que has tenido gatos, Tengo 5. o que tenés gatos, que a veces algunos se quedan mirando un punto fijo en la pared Ajá. y no se mueve. No se mueve. E incluso yo en mi caso he llegado a observar que se quedan mirando un punto fijo en la pared y moviendo la cola, como Ujú. cuando está enojado. Claro. Está viendo algo. Y está viendo algo. Y por ahí el perro no lo ve. Ujú. Por eso te digo, el perro es más físico, el gato es más espiritual. Por eso
en las culturas antiguas el gato era un animal sagrado. Exactamente. Pero bueno, interesante la charla con Francisco, ojalá Podamos volver a repetir. ojalá repitamos la charla y ojalá en algún momento podamos ir a Corrientes a verlo ya. Por supuesto. Porque esto es sentarse en un café, ¿viste? Sí, no, con y él vamos a darle. hablar horas. Y darle. Francisco es amigo de mi madre y ellos se juntaban a poner una sobremesa que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana con la señora de él y una tía mía y ponía a contar todas las historias estas que estábamos contando, así que... Eso me estaría haciendo falta, ¿ves? Sí, Eso me estaría una haciendo buena falta. sobremesa. Exacto. Y encima es con argumento porque vos decís, no, me está mintiendo, ¿no? Te agarra, te trae el diario, te muestra, mirá, acá dice tal Ujú. cosa, esto está refrendado en este libro. Ajá. Es una cosa con argumento, no es algo tipo traído de los pelos de internet, ¿no? Documentado, vamos a decir. Pero vamos a ver. Por eso en el libro este que estaba escribiendo debe ser bastante interesante. En algún momento vamos a volver a comunicarnos con él y si es posible vamos a ir a verlo. Claro, teníamos un invitado que vos dijiste que estabas hablando para la semana que viene. Para la semana que viene. Bueno, vamos a hacer sorpresa. Un escritor Ajá. apostoleño que ha escrito una historia, digamos, fantástica, pero que también es conocedor de todos Historias y estos temas, leyendas. de todos estos temas también. Sí, me dejaste picando el otro día con el tema de la ciudad de cristal. Vamos a hablar con el amigo del operador ahí. Escuché también varias personas que también tenían información. Bien. Bueno. Bien. Vamos a ver si lo podemos traer, si lo puedo convencer de que venga. Dale. Porque tiene que venir de Concepción. Ajá. Bueno, Este, nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo con todos los jueves. amigos. Antes de irnos, vamos a recordar una vez más las vías de comunicación. Bueno, que se comuniquen a través de la línea del WhatsApp 3758 521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bueno, Gustavo, como siempre, esto ha sido un placer compartir esta mesa contigo y con Francisco, por supuesto. Ya veremos de arreglar otra comunicación. Por ahora, yo particularmente me despido hasta el próximo jueves a las 20 horas en Relatos del Oculto.